Muy buenas tardes, saludos a todos nuestros queridos historiadores. Una vez más tenemos el gusto, el privilegio de compartir aquí historia, literatura y de todo un poco con el profesor Ureña, licenciado Ureña en historia. Y hoy estaremos hablando acerca de la novela 1984 del escritor George Orwell, una novela de ciencia ficción. Aquí el licenciado nos estará aclarando muchas ideas acerca del contexto histórico, de los personajes, y nos aclarará a medida que el viaje se vaya dando. Así que adelante, profesor Ureña, te escucho. Gracias Ramsés por invitarme a tu canal, gracias una vez más. El tema de esta tarde o esta noche, vamos a hablar de George Orwell, la novela 1984. Para gozar o disfrutar esta obra hay varias aristas. Yo recomiendo que tengas una idea del marco histórico, el contexto histórico cuando se escribe. Por ejemplo, la obra aparece en 1949, creo, sí, 1949 al final, y en ese periodo el señor Orwell vivió lo que es la Guerra Fría, vio el surgimiento de la OTAN, vio el problema árabe-israelí y la Unión Soviética estaba en su apogeo político. Entonces, la obra tiene un matiz muy político y los personajes también son personajes políticos. La obra puedes ubicarla en varios sitios o personajes a la vez. Puede ser que el gran hermano, el hermano mayor, quizás, algunos dicen que es Stalin, otros asumen que es un general del ejército inglés, pero esto te lo dejo a tu criterio. Lo importante es que trates de ubicarte en el tiempo que se escribe la obra. Generalmente se ubica más a Stalin, por ejemplo, cuando lees los primeros párrafos, dice así: el rostro de un hombre de unos 45 años, con un espeso bigote negro y facciones toscas y apuestas. Claro, el bigotudo le decían a Stalin, sobre todo a Alexander Solzhenitsyn, que se llevó 8 años en la cárcel porque él escribía y decía el bigotudo a Stalin. Entonces, ese bigotudo realmente los relacionamos con Stalin. Pero puede ser otro personaje. La obra se realiza, entre comillas, en Inglaterra, pero puede ser en cualquier otra parte del mundo. Es una obra de ciencia ficción y está abierta a muchas interpretaciones. Recuerda que un libro es un libro cuando tiene muchas interpretaciones, cuando dice más de lo que el escritor puso, o sea, cuando se habla más de lo que está escrito. Eso es lo que hace que un libro sea un verdadero libro. Poder de la imaginación que te lleva a ir a una infinidad de posibilidades. Y habló de personajes políticos, hábleme por favor de los intelectuales. Sí, en la época del 30 y el 40, los intelectuales apoyaban a la izquierda, al grupo comunista. Los intelectuales, ya sea de Francia, Inglaterra, apoyaban a los estalinistas, por ejemplo. Y tenía Orwell un temor, que si Hitler ganaba la guerra, Hitler iba a desbaratar la historia de la humanidad. Iba a haber una historia emocional, una historia según los vencedores, por supuesto, pero la historia fue otra. Sin embargo, Orwell estaba muy preocupado por la democracia en Europa. La juventud, sobre todo en Europa, estaba muy apática y él le preocupaba mucho el futuro de la democracia en Europa. Por ejemplo, los intelectuales obviamente eran de izquierda, pero también había derecha. Esta obra en sí encierra más cualquier totalitarismo, cualquier ideología, puede ser fascismo, puede ser nazismo, puede ser estalinismo, se refiere a cualquier ideología en aquel tiempo y actualmente puede ser cualquier ideología que veamos reflejada en esta obra. Me habló de la juventud de la época. Tengo entendido que esta novela ha capturado a las personas de aquella época a la época actual. Sabemos que existe una llamada sociedad orwellista. Hábleme, por favor, de la sociedad orwellista y también de los símbolos y los modelos que aparecen en dicha novela. Sí, gracias. Existen muchos símbolos en la obra. Por ejemplo, él aparece en la habitación 101. La habitación 101 representa
En aquel entonces, cuando él trabajaba en la BBC de Londres, él trabajaba en ese lugar y esa era su oficina. Entonces, eso es también lo que simboliza. Además, había, por ejemplo, un personaje que aparece aquí, constantemente aparece, dice textualmente, que es un personaje que uno debe conocer si ha leído otros libros. Dice, era una cara delgada de judío, con una aureola de cabello blanco y despeinado y una barbita de chivo, un rostro inteligente y sin embargo internamente despreciable, con una especie de estupidez senil en la nariz fina. Se refiere a Trotsky. Stalin tuvo una guerra atroz con Trotsky y aquí aparece reflejado eso. O sea, el hermano mayor, si decimos que es Stalin, y el personaje este que aparece aquí, que es perseguido, se refiere a Trotsky. Siempre y cuando ves que la obra tiene diferentes interpretaciones. Si tú quieres ver a Trotsky, describen bastante el físico de Trotsky. Eso es en la obra. Y también aparecen también las celdas, donde él habla en la obra de las celdas. Orwell fue un joven de la clase media de Inglaterra, no era un hombre del arrabal, no era un hombre de la aristocracia, era un hombre de clase media. Sin embargo, su familia odiaba y detestaba a los obreros. Él quería experimentar qué es eso de ser, estar en una cárcel, de estar en una manifestación, de ser un pobre. Entonces, él muchas veces fue a los barrios pobres, a los barrios donde están en los mineros. Y una vez decía saber qué es estar en la cárcel. Hizo una mini protesta y lo ponen en la cárcel, pero la policía dice, esto no es motivo para que estés en una cárcel. Entonces, también refleja la celda en la obra, cuando estuve en la cárcel simuladamente. Wow, qué interesante. El lenguaje de esta novela, profesor. Repite, por favor, que no escuché bien. El lenguaje. Gracias. Sí, el lenguaje es, acuérdate que en esta obra una de las finalidades del partido que está en el poder es manipular el lenguaje. Cuando se manipula el lenguaje, manipulas las mentes, manipulas toda una masa. Y aquí existe lo que se llama la doble lengua. Por ejemplo, un caso particular es cuando el gobierno dice, vamos a flexibilizar la economía. Esa flexibilizar el mercado significa más despido, significa trabajos mal pagados, no hay sindicalización, etcétera. O sea, que ellos con el lenguaje te maneja. Cuando ellos te dicen, tendremos más seguridad en las calles, indica que habrá más represión, indica que habrá mayor vigilancia, indica que tendrás menos libertades. Esa es una forma que la obra lo manifiesta. Por ejemplo, decir que la guerra es la paz, es un estribillo que aparece y realmente es una ironía, porque se maneja el lenguaje. Las novelas distópicas como esta que estamos hablando, generalmente manejan mucho el lenguaje pero al revés. Te doy un pequeño ejemplo. En esta obra, que también es una novela distópica como la 1964, aquí, por ejemplo, los bomberos tienen la función de apagar fuego. Ese es el trabajo de un bombero. Pero en esta obra distópica, los bomberos tienen que provocar fuego. Provocar fuego en las casas, sí, pero en las casas donde hay libros. En otras palabras, quieren quemar los libros, porque el libro te hace libre, el libro te hace pensar, los libros te dan libertad. Entonces, estas novelas distópicas tienen ese doble lenguaje. En fin, una sociedad distópica te dice algo, pero en el fondo es otra cosa. Recomiendo esta obra también de ciencia ficción. O sea, muy buena. Sí. Le voy a decir una idea y me va a decir qué significa para usted, por favor. Las ratas aparecen en otros libros. Sí, las ratas aparecen en la literatura, por ejemplo, aparecen en la obra de Albert Camus, en La Peste. La obra se llama La Peste de Albert Camus, un filósofo existencialista francés. Las ratas son las que traen la plaga. Hay personas que les gustan las ratas, otras personas las detestan. Entonces, si leemos también la obra del doctor Zhivago, si de Boris Pasternak, aparecen las ratas también.
Las ratas salvaron a parte de la población porque se acabó todo y había ratas. Pero en esta obra de Orwell, las ratas tienen otro matiz, juegan otro papel. Las ratas son las que te aterran, las ratas son las que te quitan la felicidad. Las ratas son aquellas que cuando las ves, se acabó tu mundo feliz. Eso es el símbolo de las ratas aquí. Las que te van a torturar. Las ratas son esas que te van a decir, hasta aquí llegó tu libertad. Las ratas han tenido diferentes roles en la literatura. En Albert Camus son las que la peste traen, la peste, perdón, y después Boris Pasternak tiene otra función, creo que alimentan aparte de la población, y aquí son las que te aterran, son las que te asustan. Las ratas aparecen en esta obra, que son, cuando la leas te vas a dar cuenta que tiene un papel torturador, son una tortura. ¿Quiénes influyen en el profesor? El escritor es una persona que fue influida por varias personas. Por ejemplo, tenemos a su amigo y profesor de literatura francesa, Aldous Huxley, el que escribió Un Mundo Feliz, que también es una novela distópica. En El Mundo Feliz es al revés. Las personas para poder estar alegre o feliz utilizan una pastilla, prácticamente las drogas. En esta obra, otra obra distópica, no utilizan pastillas, pero de otra forma. Y en Orwell, la manifestación de la felicidad es diferente. Casi no hay mucha felicidad en esta obra, pero Orwell estuvo influido, uno, por Aldous Huxley, que era su profesor de literatura. También la obra que se llama El cero y el infinito, del húngaro Arthur Koster. Sí. Arthur Koster era un disidente húngaro que fue amenazado por Hitler y por Franco. Estaba condenado a morir y logró estar en Londres. Y ahí escribió una obra que se refiere exclusivamente a Stalin, se llama El cero y el infinito. Recomiendo esta obra, también una obra muy, muy buena. El cero y el infinito son las obras que influyen en este escritor, pero recuerda que él vivió una gran experiencia política y militar. Veo que usa mucho una palabra distópica. ¿Por qué novela distópica y qué es distopía? Sí, generalmente, primero empezamos con Tomás Moro, que es el que acuñó el término la utopía, que es un lugar hermoso, maravilloso, un lugar sin lugar, diríamos, sin lugar, un lugar X que es un paraíso, es una utopía, hoy diríamos una fantasía. Cuando se habla de novelas distópicas, como estas dos, son novelas distópicas. Una sociedad distópica es una sociedad que cree que es feliz, que piensa que todo está bien, pero en el fondo sabe que están sufriendo y sabe que llevan una vida de infeliz. Entonces, en la sociedad distópica hay un doble lenguaje, hay un doble discurso, es el mundo al revés, el mundo es al revés. Y las novelas distópicas tienen eso, que te dicen algo, pero en el fondo es al revés. Por ejemplo, como te hablé del estribillo, que la guerra es la paz, y eso es lo que hace el partido o hace el gobierno, es lo contrario a lo que dice el lenguaje discursivo. Por eso son novelas distópicas. Y hay bastante, pero generalmente no las conocemos como distópicas, sino simplemente decimos, quiero leer ciencia ficción. ¿Cómo se ve la vida de George Orwell en la sociedad actual? Considero que está vigente. El pensamiento orwelliano está vigente. ¿Por qué está vigente? Primero que nada, todos los días estamos siendo vigilados. Ya no es el hermano mayor, ya no es el Big Brother, son las pantallas. Es la cámara que nos vigila constantemente. Todos los sitios, en cualquier lugar donde metas en las redes sociales, está siendo vigilado, alguien te escucha, etc. Entonces, vivimos una sociedad vigilada. La telepantalla, pantallas en los restaurantes, pantallas en el coche, pantallas en tu sala, pantallas en tu cuarto, pantallas en el hospital, pantallas móviles. Ahora todo el mundo anda con la pantalla en las manos. Entonces vivimos vigilados. O sea, Orwell está vigente hoy. Estamos siendo vigilados 24 horas. El Estado, el partido o el gobierno de turno nos maneja a través de la propaganda.
Ya no es la droga que aparece en el mundo feliz de Luke, el mundo feliz, no, ya no es la droga, ahora hay una nueva droga. La nueva droga ahora es la moda, es el consumo, es ese doble narcisismo primero porque la gente desea ser contemplada, ser mirada. Eso es uno. Y dos, tú mismo te contemplas, tu ropa, tu coche, tu casa. Entonces, existe esta sociedad de consumo que es la nueva droga. La compra, el hiperconsumo, es la nueva droga hoy. Es la nueva droga y las nuevas religiones también, que son las drogas de los deportes. Si es que Orwell está vigente. ¿Qué otros libros de Orwell podríamos mencionar, aprovechando que estamos aquí? Recomiendo La Granja. La Granja es una fábula que se refiere exclusivamente a Stalin. Están los caballos, están los cerdos, y es una obra corta pero profunda. Cuando lees La Granja, te vas a recrear ese sistema stalinista burocrático, ese sistema de vigilancia, ese sistema de control de planificación. Entonces, la obra que recomiendo, obviamente, es 1984, pero La Granja es más corta, pero tiene un simbolismo exclusivamente para la Unión Soviética. Muy interesante. ¿Qué palabras finales nos podría regalar, por favor? Bueno, dices finales, pero antes de eso quiero agregarte algo más. Discúlpame que no diga finales, sino quiero agregar algo más sobre la biografía o la vida de Orwell. Todos conocemos a George Orwell, pero ¿por qué George Orwell? Él no se llamaba así originalmente, él nace en la India. La India era una colonia inglesa y él nace allá, sus padres trabajaban allá, pero después fue a Inglaterra, ¿sí? Y él se llamaba, tenía este nombre, se llamaba, era Eric Blair. Eric Blair era su nombre original, Eric Blair. Después, con el tiempo, a los 30 años, él se cambia el nombre a George Orwell. ¿Por qué? Él no dijo ni pensó, sino que simplemente en la historia de la humanidad pasan cosas interesantes. Gabriel Mistral también se cambió su nombre, ya tenía otro nombre que no era Gabriel Mistral, te lo digo también. También el escritor chileno Pablo Neruda no se llama Pablo Neruda, también tenía otro nombre que también te lo debo. Pero ambos fueron premio Nobel de literatura. Sin embargo, Orwell a los 30 años dice, voy a cambiarme mi nombre también. Primero voy a pensar en George. George era el rey de Inglaterra, Jorge V. Entonces era una persona famosa en Inglaterra. Y entonces Orwell es un río muy simbólico en Londres. Entonces él dijo, bueno, voy a usar estos dos símbolos para pensar en Jorge, que es el Jorge V, el rey famoso, y Orwell, un río simbólico en Londres. Entonces, vemos que él se cambia los nombres a los 30 años. Claro, eso no le granjea un gran triunfo literario porque él muere muy pronto. Él muere creo que en 1950, y después es que sus libros se hacen famoso, entre comillas, porque él narra en esta obra una experiencia que le ocurrió en 1936 y 1937. Él, como un buen marxista, un buen troquista, un buen izquierdista, él decide apoyar a sus camaradas en Cataluña. Él va en 1936 y allá tiene un problema porque en España estaba la dictadura de Franco, y había muchos grupos de comunistas, anarquistas, sindicalistas, troquistas, había de todo, estalinistas también había, y él llega como, bueno, él era periodista, pero se agregó a la lista del ejército en Cataluña. ¿Y qué pasa? El grupo de los comunistas, pro-estalinistas y los que estaban apoyados por la Unión Soviética, por Stalin, le hicieron la vida imposible a él. Creo que casi le dispararon, algo así, tuvo que salir inmediatamente para París y después ya regresó a Londres. O sea, tuvo una desección del grupo de los comunistas estalinistas, porque él tenía una tendencia de ser más troquista, un poco una tendencia diferente dentro del marxismo. Como todo sistema político tiene ciertas vertientes, y él tenía una vertiente diferente al estalinismo. Y esto aparece aquí, esta experiencia aparece narrada, que es una lección que le dio el sistema también a él. Porque algo es
ser un teórico, pero lo otro es que tú seas víctima de lo que tú piensas, en teoría, que es un sistema ideal. Él decía que de todos los sistemas pésimos y los comunismos, marxismo, leninismo, nazismo, franquismo, todo esos, el peor, no sabemos. Pero dice que uno de los no tan fuertes era el imperio inglés. O sea, ese era pésimo para él, pero ese era uno de los más blandos según él. Pero esa es una historia que él no aclaró mucho y al morir no dejó eso muy claro. Lo otro que sí te puedo contar, como dices, palabras finales, es que él estuvo... No, mira que como dato histórico sí, personal, sí, sí. Mi tía comió en la mesa de Franco. Ah, sí. Bueno, que Sí, sí. Franco... bueno, esa fue otra dictadura que después hablaremos. Igual que Sí. la de Salazar en Portugal, que eran dictaduras blandas, entre comillas, en relación a lo que veamos son Stalin y con Hitler. Lo que te contaba es que Orwell vivió 12 años vigilado, literalmente, por la policía de Londres. A él lo seguían 24 horas. Entonces, él fue también víctima de lo que escribía en esta obra. Aquí se habló de que somos vigilados y él fue vigilado por la policía de Londres 12 años consecutivos. Te puedes imaginar ese temor a ser escuchado, que sus cartas, su correspondencia, todo fuera encontrado. Eso da mucho temor. Ramsés, gracias por invitarme a tu canal, pero al final les recomiendo que pueden leer ciencia ficción, novela distópica, Fahrenheit 451, Orwell. Los dos son excelentes escritores. Quizás hablaremos algún día de Ray Bradbury, que escribió muchas obras de ficción y hoy se han cumplido. Igual que Orwell, también se han cumplido. Por eso existe el pensamiento de Orwell que está vigente. Gracias. Sí, siempre ha habido un misticismo por el futuro que Orwell dio y que hoy día se han cumplido muchísimas de las cosas que él escribió en ese libro. Sí, sobre todo por las pantallas, las cámaras y la vigilancia. Además de eso, el lenguaje que utiliza el Estado, el partido, el gobierno o los gobernantes te lanza un mensaje diferente a lo que van a hacer en la realidad. Eso es lo que Orwell está vigente hoy, el doble lenguaje. Gracias, Listo. profesor Ramsés, gracias. Gracias, profesor Ureña.